hace un poquito más de 2 años, Jess y yo estábamos embarazados de nuestro segundo hijo. Y ese embarazo fue un poco más complicado del embarazo de Santi. Realmente Jessy tuvo muchos malestares y duraron no solamente el primer trimestre, sino que fue de esos embarazos en los cuales se sienten mal las mujeres todo el embarazo, ¿no? Entonces realmente sí fue un embarazo que le sufrió más. Finalmente, después de pues varias visitas con la ginecóloga, una vez al mes y todo, ya el embarazo iba avanzando, gracias a Dios iba bien, y la doctora ya le dijo, bueno, pues nos dio la cita para la cirugía, iba a ser cesárea. Entonces 15 de marzo, ustedes se presentan aquí el martes 15 de marzo. Ah, perfecto, ya. Y entonces, como saben, preparándose para una cirugía una noche antes, pues no tenía que comer nada y además todo el día anterior tenía que evitar todo tipo de grasas y demás. Bueno, entonces sabíamos que el 14 de marzo tenía que evitar cualquier tipo de grasas. Así que el 13 de marzo, pues dice Jessy, no, pues ahora es mi momento, porque aparte se tenía que cuidar de las grasas y todo, no nada más antes, sino después de la cirugía, por varios días después. Así que en casa de mi abuela política nos hicieron taquitos de carnitas, si no mal recuerdo, así no, riquísimas, jugosas, grasosotas, así ricas. Bueno, por aquello del hambre, ¿no? Entonces ya, y la verdad es que, bueno, y no fue en la comida, fue en la cena. Bueno, sí comimos y cenamos carnitas. Y para los que conocen a mi esposa, la verdad es que tiene muy buen diente. Sí, sin quemarla, ¿no? Entonces, no, pues dijo, va a haber varios días que no voy a comer así rico. Entonces, ahí le entró hacia los tacos de carnitas. Ya estábamos en la sobremesa, ya platicando y todo, ya empezando a hacer los planes para en 2 días ya ir al hospital. Pues ya se imaginarán cómo estaba el vientre de mi mujer, ya después de prácticamente 9 meses de embarazo, y de repente surge una complicación. Y pues empezó a asustarnos, ¿no? Le hablo a la doctora, oye, Rosy, ¿sabes qué está pasando? Esto. Dice, ¿sabes qué? Tráemela ya, de inmediato. Dice, no, ya no podemos esperar, tenemos que operarla ya. Lo que eran risas y alegría se convirtió en preocupación. Y le digo, oye, Rosy, ¿pero qué crees? Jessy acaba de cenar. Dice, no te preocupes. Dice, ahorita se lo bajamos. O sea, ahorita vemos cómo, pero le bajamos la comida para operarla. Ahorita vemos cómo le hacemos. Le digo, y yo la verdad es que me empecé a reír, pero yo creo que de nervios. Sí, la verdad. Y le digo, Rosy, es que acaba de cenar carnitas y comió mucho. Y si no inventes. Y si no, es que no la podemos operar así con tanta grasa en su organismo. ¿Sabes qué? Te vas ahorita a tu casa, la acuestas, no se puede mover, no puede hacer nada ya. Cuídamela muy bien, por favor. Si pasa algo, me la traes inmediatamente al hospital, o sea, ya ni lo pienses, nada más me hablas para decirme, ya voy para allá. Llegamos a la casa, se acuesta Jessy, y teníamos ya algunas cosas listas para 2 días, pero pues como buenos mexicanos, todavía no estaba todo listo. Entonces Jessy nada más dándonos órdenes desde la cama a su mamá y a mí, así, no, y pongan esto y esto y esto, y poniendo pañalera, poniendo la ropa de ella y demás. Gracias a Dios, todo salió bien. Llegamos al hospital, la cirugía muy bien, y no, nació el lunes, ya no nació el martes, nació el lunes 14 de marzo. Y pues todo quedó en un susto. Y yo creo que historias como estas, todos los que somos padres, tenemos de cada uno de nuestros hijos. Diferentes historias, también les puedo platicar de Santi, y también hay una historia muy interesante cuando yo nací, pero esa es otra historia.
Pero podemos tener todos historias chistosas o historias de alegría, por supuesto, de susto, de lágrimas, agarrados de la mano de Dios, sin que se hayan salido de control de Dios. Pero de algo estoy seguro. Hoy veremos la historia previa a un nacimiento, la más impactante que se ha platicado. Hoy vamos a estar estudiando acerca de la historia previa a un nacimiento, la más impactante que se haya platicado y que se haya contado. Abramos nuestras Biblias, por favor, al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, seguimos estudiando Mateo. Y vamos a ver la primer parte solamente, la primer parte del versículo 18. 1:18. Mateo 1:18, solo la primera parte, lo tienen en las pantallas de todas maneras. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, hasta ahí. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Muy bien, Mateo nos dijo en los primeros 17 versículos que estudiamos hace 8 días con el hermano Samuel, nos dijo y mencionó acerca de los orígenes del Señor. Nos habló acerca de que Jesús era el cumplimiento de la promesa de que Dios le había dado a Abraham, en el cual sería bendición para todas las naciones. También vimos que Jesús era el cumplimiento de la promesa que Dios le dio al rey David, de que Cristo sería el rey que vendría y reinaría para siempre. Así que ahora comienza Mateo y dice, y el nacimiento. Esta "y" se podría traducir mejor con un ahora bien. Mateo está diciendo, Jesús viene de esta estirpe, en los primeros 17 versículos. Lo cual al estudiarla nos damos cuenta que es una ascendencia de muchísimos milagros. El que se haya dado, ya lo estudiamos en la predicación y en la célula. Hay milagro tras milagro en esta ascendencia del Señor Jesús. Bien, esta ascendencia es sobrenatural. Ahora bien, su nacimiento fue así. Es lo que está diciendo Mateo. Mateo va a describirnos un hecho histórico, no una fábula, no un cuento, no un cómic, no una historieta. Mateo va a describir algo de la vida real que sucedió, un evento que sí pasó, y es el nacimiento de Jesucristo. Y antes de que pasemos a la historia previa al nacimiento más sorprendente que haya sucedido, notemos una cosa más. ¿Puedes ver cómo le llama Mateo al Señor en el 1:1 y en el 1:18? ¿Cómo le dice Mateo al Señor en el 1:1 y en el 1:18? Jesucristo. ¿Crees que es coincidencia? Y todavía para ponerlo más interesante, el 1:1 inicia y dice, la genealogía de Jesucristo, y el 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo. Bien, si vemos en el original, en el griego, la palabra genealogía y la palabra nacimiento es la misma palabra griega. Solamente nosotros la tenemos traducida distinta por el contexto, pero es la misma palabra griega. Y a Mateo no es como que se le salió de las manos y no se le ocurrió otra palabra. Mateo está utilizando la misma palabra en el 1:1 y en el 1:18 para enfatizar algo. Mateo quiere dejar algo muy claro, y es el personaje central. Y ese personaje central es Jesucristo. También hace una combinación de nombres. Hace una combinación del nombre Jesús, el nombre Jesús que habla de su humanidad, de la humanidad del Señor, y el nombre Cristo que habla de su divinidad. Por lo tanto, cuando está hablando de Mateo de Jesucristo, está diciendo, Él es el infinito Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. Completamente Dios, completamente hombre. No alcanzamos nosotros a entender cómo
pero es un hecho, es una realidad. El Señor es totalmente Dios y totalmente hombre. Y de ese personaje tan glorioso, del infinito Dios hombre, es de quien nos va a hablar Mateo. Es de quien nos va a platicar ese nacimiento. El Señor además nació en el momento que Dios en su soberanía preparó todo para que el sacrificio del Señor Jesús tuviera lugar y el evangelio creciera como lo hizo. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿y por qué el Señor Jesús nació en el tiempo de los romanos? ¿Por qué no nació en otro lugar, en otro tiempo, en otro momento de la historia? ¿Por qué no nació en el tiempo que estaban los nazis? ¿O por qué no nació en el tiempo de los otomanos? ¿O por qué no nació en el imperio chino? ¿O por qué no nació en otro tiempo y en otro lugar? ¿Por qué en el imperio romano, en ese año, en ese preciso momento? ¿Por qué crees que fue? ¿Fue casualidad y Dios dijo, pues órale, ya que nazca? ¿Crees que fue así? Dios en su soberanía orquestó todo para que el tiempo estuviera perfecto. Veamos algunas cosas. El Imperio Romano controlaba militarmente todo el mundo conocido y por lo tanto había paz romana. Había paz y esto permitiría que el evangelio creciera por todos lados, que los apóstoles tiempo después pudieran ir por todos lados sin problema. También la paz romana permitiría que el Señor Jesucristo anduviera en su ministerio perfecto, sin estorbos, sin complicaciones de guerra. También Dios en su soberanía permitió que los griegos, antes de los romanos, los griegos eran el imperio, el gran imperio. ¿Y qué es lo que hicieron? Un lenguaje universal. No tenían que estarse preguntando, pues es que ahora tengo que aprender chino, ahora tengo que aprender esto, ahora. No, había un solo lenguaje y eso permitió el avance del evangelio. La soberanía de Dios. Dios orquestó todos estos detalles para que Cristo llegara. No fue casualidad. Además, los sistemas filosóficos y religiosos habían fallado. No, la gente estaba con un desencanto hacia la religión y hacia la filosofía y estaban hambrientos de la verdad. Así que cuando nació la verdad, el Señor Jesucristo fue el tiempo perfecto. Dios en su soberanía. Además, la moralidad en la sociedad y en la civilización atravesaba un periodo de decadencia. Estaban pidiendo a gritos a un Salvador. Así que cuando Mateo dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, nos lleva a pensar en un evento histórico, centrado en un punto histórico, en el momento que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Dios orquestó esos pequeños detalles. Dios planeó que cada emperador fuera conquistando. Dios planeó que los griegos helenizaran a todo el mundo y hubiera una sola lengua. Dios planeó todo esto para que el mensaje creciera como una pólvora encendida. No fue casualidad, fue el momento justo en la soberanía de nuestro gran Dios, del infinito Dios hombre. ¿Y cómo fue su nacimiento? Leamos ahora sí todo nuestro pasaje. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla,
quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Un pasaje que hemos leído, escuchado muchísimas veces. Pero eso no quiere decir que deje de ser relevante para nuestras vidas. El infinito Dios hombre, desde su concepción estuvo rodeado de milagros. Y por ello esta historia previa al nacimiento es la más increíble que se puede contar. Mateo nos describe un poco de la situación legal de José y María, para que entendamos lo impactante de la concepción y del nacimiento del infinito Dios hombre. Imagina a María. María es una mujer de unos 14 o 15 años. En ese tiempo se casaban las mujeres en el tiempo del Señor Jesús. 14 o 15 años. Pues ahí piensen, ya Xiomara 2 años más y ya. Ahorita no nos lo imaginamos, ¿no? Pero 14 o 15 años, una señorita, una niña. Y entonces está comprometida, está desposada con José. ¿Qué significaba el hecho de que estaban desposados José y María? Bueno, pensemos en lo siguiente. El matrimonio en los tiempos del Señor Jesús tenía 4 pasos. El primer paso era el compromiso o desposorio, en el paso en el que se encontraban José y María. El novio iba a la casa de la novia y le decía, hablaba con el papá, le pagaba la dote y se firmaba el contrato del matrimonio. Legalmente ellos ya estaban casados. Si José moría, María ya era viuda, aunque todavía no vivían juntos. Todavía no habían tenido intimidad, pero si moría, ya era viuda o viudo. También en ese periodo, si uno de los dos tenía intimidad con alguien más, también ya era considerado un adúltero o adúltera. Entonces ya era un matrimonio legal, aunque todavía no vivían juntos. Bien, después el novio se regresaba a su casa, se quedaba la novia en su casa y el novio se iba a la de sus padres. Ahí preparaba la habitación, preparaba todo el lugar. 1 año se iba. Por si de repente hay algunos que dicen, no, me casé por el civil, pero todavía estoy esperando la ceremonia de acción de gracias. Bueno, ellos esperaban 1 año sin tener intimidad ni nada. En ese año, el esposo iba, preparaba la habitación, preparaba la casa, preparaba todo para recibir a su esposa de la mejor manera posible. Bien, tercer paso, el novio regresaba por la novia, perdón ahí que se me fue. El novio regresa por la novia y la novia no sabía exactamente en qué momento iba a llegar. Por eso en la parábola de las 10 vírgenes se nos dice que unas estaban listas y otras no, pero no sabían cuándo iba a llegar el novio. Y finalmente el cuarto paso, los novios, ya ahora sí ya la recoge, regresan a la casa del novio, hay una gran fiesta y bueno, ya se consuma el matrimonio, ya pueden tener intimidad, ya viven juntos y demás. José y María están en el primer paso, ellos están comprometidos o están desposados. Por lo tanto, no han tenido intimidad. No hay manera. Y aún así,
Por si no quedase claro este punto, en el mismo versículo 18 dice Mateo, antes de que se consumara el matrimonio. Ya el hecho de que estaba desposada ya era muy claro, no se ha consumado, no han tenido relaciones sexuales. Pero por si no quedase claro, todavía Mateo dice, no se ha consumado. Es decir, Mateo está enfatizando la misma idea dos veces, está repitiendo lo mismo con otras palabras. ¿Por qué? Porque para Mateo era importantísimo dejar claro que María era virgen. María es una virgen, es una señorita casta. No ha habido intimidad entre José y María, no hay forma. Y Mateo nos lo quiere dejar bien claro. Y ahora María estaba embarazada. Ahora María está embarazada. Tenemos musiquita de fondo para que... No se preocupe, hermanas. Mientras tomo agua. Ajá, sí. Ahora María, la Virgen, estaba embarazada. Ese embarazo fue milagroso, ya que el Espíritu Santo obró en María para que quedase en esa condición. Lo cual no quiere decir que hubo una relación sexual Dios-mujer, no quiere decir que hubo intimidad entre el Espíritu Santo y María, para nada. Simplemente el Espíritu Santo obró milagrosamente para que María quedase embarazada, simple y sencillamente. No le busquemos más. Salud, el Dios Todopoderoso, capaz de provocar el embarazo de una virgen, ese es tu Dios que no tiene ningún límite. Aunque a veces nosotros queremos limitar a Dios, pero el Dios que tuvo el control soberano de toda la historia para orquestarle que el Señor naciera en el momento justo, y el Señor que permitió que una virgen quedara embarazada, es el Dios que está en tus problemas, es el Dios que está cuando te sientes desfallecer, cuando te sientes enfermo, cuando sientes las peores cosas. Es el Dios todo soberano y el Dios eterno, el Dios que no se le sale nada de control. Es ese Dios que está ahí contigo. El Dios Todopoderoso. Y entonces, la noticia del embarazo llega a José. No sabemos exactamente cómo fue la manera, no sabemos si María fue la que le dijo a José. Algunos teólogos dicen, seguramente María le dijo a José, pero otros dicen, no, está hablando de que José se percató, finalmente se empezó a notar el embarazo. No sabemos cómo, pero lo importante es que José se enteró que María estaba embarazada. Muchas veces cuando escuchamos esta historia nos enfocamos en María y en el bebé, pero quiero que por un momento dirijamos nuestra mirada a José. ¿Qué fue lo que pensó José de María? ¿Te has puesto a pensar qué pasó por la mente de José? Pongámonos un poquito en sus sandalias. Estás muy emocionado debido a que falta menos de un año para ya vivir con la mujer que amas. Estás emocionado preparando esa habitación. Estás con el ánimo de decir, ay, qué padre, María ya se va a venir a vivir conmigo. Muy entusiasmado, muy alegre por ese momento. Y en eso, esta mujer piadosa, esta mujer temerosa de Dios, está embarazada. ¿Cómo es posible? Seguramente vendría a tu mente, si estuviéramos en las sandalias de José, seguramente vendría a mi mente, no, sí, seguramente es hijo del Espíritu Santo. Rápidamente vendría eso a nuestra mente. Por supuesto que no. Probablemente a nuestros pensamientos
perversos, vendría amargura, coraje, desprecio, odio, repulsión, venganza. Ahora con estos pensamientos que tal vez tú y yo tendríamos también, hay que recordar que la ley mosaica demandaba de una adúltera que fuera muerta por apedreamiento. ¿A una adúltera o a un adúltero? No es aquí sexista la cosa. Entonces, estás con el coraje y legalmente puedes apedrear vulgarmente, como decimos, a la que te puso el cuerno, según tus pensamientos. Y aunque era una práctica ya muy rara en los tiempos del Señor Jesús, si José quería, se podría hacer. Así, José se encuentra conmocionado con la noticia, está impactado, en shock, preguntándose, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta mujer? Es que, ¿cómo fue capaz de serme infiel? O sea, yo de verdad me fui, pagué su dote, me fui a preparar una habitación, está quedando bien bonita, y me sale con esto. Pues no que era temerosa de Dios, no que era piadosa. ¿Dónde quedó esa María que yo conozco? La llevo al apedreamiento, la entrego al desprecio de todo el pueblo, le doy divorcio. ¿Qué hago, hijo? Me imagino a José pensando y pensando y pensando qué hacer. Probablemente tú y yo reaccionaríamos más carnalmente y diríamos, con que me eres infiel, entonces yo te voy a despreciar frente a todo el pueblo para que tu vida se convierta en un infierno. O todavía más carnalmente, que te apedreen para que se te quite. Pero José no hizo eso. Él era un hombre justo, un hombre piadoso, que seguía a Dios, un hombre misericordioso, benigno, recto. Realmente buscaba que su vida agradara a Dios y glorificara a Dios. Este es José. Un hombre que quiere evitarle a María daño alguno. Y es por ello que llega a una conclusión. Le voy a dar carta de divorcio. Eso es lo que quiere decir que quiso abandonarla en secreto. Cuando leemos en la Biblia que quiso abandonarla en secreto, quiere decir que él estaba dispuesto a darle carta de divorcio. Y por si pensábamos que esto era un paso sencillo para José, no era nada sencillo. Para que José le pudiera dar carta de divorcio, tenía que concluir con los otros 3 pasos del matrimonio. Y tenía que adoptar al niño. O sea, él tenía que reconocer frente a todo el pueblo que ese pequeño era suyo. Eso quería decir el darle carta de divorcio, el abandonarla en secreto. Entonces era un gran sacrificio para José, era una gran muestra de amor por María. Era un proceso que iba a durar, no era como hoy, pues vámonos al registro, ya te firmo y ya cada quien por su lado. No, iba a durar 1 año ese proceso. Era un sacrificio terrible para José. Él muestra ese amor hacia María. Era una decisión llena de gracia, misericordia y amor. Y mientras José pensaba arduamente en todo esto, como dice el versículo 20, un ángel se le aparece en sueños de parte de Dios. Y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios comienza identificando a José con la casa de David,
¿Cuál es la importancia de que fuera de la casa de David? Lo vimos hace 8 días. El hecho de que José fuera de la casa de David le otorgaba a ese pequeño el derecho de ser el rey. Así de importante, porque si no era el rey, no se cumplían todas las promesas que se habían hecho desde miles de años atrás. Era importantísimo que fuera el rey, que fuera de la descendencia de David. Así, este pequeño sería adoptado legalmente por José y sería apto para recibir el trono. ¡Qué impactante! Dios le estaba diciendo, y ahora notemos la misericordia de Dios. Imagínate que tú estás con el entripado, aquí todo en el estómago, y estás bien enojado, porque obviamente tú piensas que te fue infiel, y la misericordia de Dios, Dios diciendo, tranquilo José, no te fue infiel, ella sigue siendo virgen, tranquilo José, deja atrás las dudas, deja atrás ese desencanto que a lo mejor puedas tener, quita tus malos pensamientos, deshazte de ese plan que tienes de divorciarte de ella, no temas en permanecer como esposo de María, concluye el trámite de la boda y quédate como su esposo. No la apedrees, no la entregues para la burla pública y tampoco te divorcies de ella. Sé su esposo. ¡Wow! ¿Te imaginas la carga que le acaba de quitar Dios a José? ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros así cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en angustias, en necesidades, cuando no sabemos qué hacer? Dios, y es que ya no sé para dónde, hago esto. Y Dios sale con otra opción totalmente distinta. En la mente de José nada más había 3 opciones. O la apedreo, o la dejo para la burla pública, o me divorcio de ella. Y Dios llega con la 4ª opción. Sí, tranquilo, cásate con ella. Es una mujer piadosa. Si es la mujer de la cual tú te enamoraste, es una mujer piadosa que me ama, que me agrada. Cásate. ¡Wow! ¿Cuántas veces no llega así el Señor? Y por medio de un hermano, por medio de una predicación, por medio de una circunstancia, Dios nos habla y nos dice, y nos quita la carga que traemos de encima y decimos, gracias Dios, gracias Dios. Dios le acaba de quitar la carga tremenda que traía José. Y le da las instrucciones perfectas de qué es lo que tenía que hacer. Ay, Señor, gracias. ¿Cuántas veces no es así nuestro Dios con nosotros? Igual que fue con José. Bien. Ahora veamos que en ese tiempo también era una práctica muy marcada que el padre le ponía el nombre a su hijo. Era lo que tenía que suceder. El padre, si yo era el papá, yo le ponía el nombre a mis hijos. Es lo que sucedía. ¿Quién le pone el nombre aquí al Señor? Y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque no es tu hijo, José. Sí, tú vas a ser su padre adoptivo, pero no es tu hijo. Aquí el que manda soy yo. Y tú le pondrás Jesús. Yo soy su padre, él es mi hijo. Y aquí está enfatizando el Señor su divinidad. Cristo, el infinito Dios, es engendrado por el Espíritu Santo, pero también es engendrado en María, una humana. Por lo tanto tenemos nuevamente este contraste del infinito Dios
hombre. Dios le pone el nombre a este pequeño. Y le pone Jesús. Dios salva. El infinito Dios hombre viene con una misión específica: salvar a su pueblo de sus pecados. A eso venía. Por si alguien se lo estaba preguntando, o no es como que Jesús fue viviendo y dijo, pues ¿qué voy a hacer a lo largo de su vida? No, ya estaba diseñado el plan desde antes de la fundación del mundo. Jesús nacería para salvar a su pueblo de sus pecados. En este punto apenas está en el vientre de María y Dios ya le está diciendo cuál es el objetivo del nacimiento de ese pequeño. Ese pequeño nacería para salvar a su pueblo. Para eso nacería. Había una misión clara. Dios tenía un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo, y era que enviaría al Señor Jesucristo, el infinito Dios hombre, para salvar a su pueblo. Ese pueblo que estaba en tinieblas, en las tinieblas del pecado. El pueblo que se encontraba esclavizado al pecado. Ese pueblo que merecía el infierno como pago por sus pecados. Ese pueblo que le daba de continuo la espalda a Dios. Ese pueblo que no buscaba a Dios. Dios los buscó primero al enviar a Jesucristo para salvarlos. El Señor vino a salvar a su pueblo. La Biblia nos dice que todos los seres humanos somos pecadores. Todos estamos en esa terrible condición, dándole la espalda a Dios, diciendo, Dios, no me interesa, somos sus enemigos. No hay nada en nosotros que bueno que pueda buscar a Dios. Pero entonces Dios nos buscó a nosotros, mandando a su Hijo Jesucristo, el infinito Dios hombre, naciendo, siendo concebido en perfección, teniendo una vida santa, sin mancha, quien murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, para que todo aquel que crea en que por el sacrificio de Cristo puede ser perdonado y puede recibir vida eterna, la recibirá. Cada que alguien, no sé si te has puesto a pensar en esto, cada que alguien mencionaba el nombre Jesús, estaba compartiendo el Evangelio. ¿Te imaginas a los fariseos? A los fariseos diciendo, Jesús, ya estaban compartiendo el Evangelio los fariseos. Dios salva. Los pecadores, los niños, su familia, cualquier persona que dijera, el maestro se llama Jesús, el rabí se llama Jesús, el Mesías se llama Jesús, estaba compartiendo con otros las buenas de gran gozo. Estaba compartiendo el Evangelio. Dios recordaba lo dicho por el salmista en el Salmo 130. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Es decir, lo que estaba diciendo es que Dios, el Señor Jesús, salvaría a su pueblo de sus pecados. Desde el Salmo 130 ya teníamos que estaba lista el propósito para el cual vendría el Señor Jesucristo. El infinito Dios hombre vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Esa fue su misión. El relato de ese hecho histórico no comenzó en ese punto de la historia, comenzó unos 4000 años atrás con Adán y Eva, cuando Dios les prometió que por medio de su descendencia iba a venir alguien que derrotaría a Satanás. Y Dios después repitió la promesa a Abraham, a David y a muchos más, a los profetas. Este plan, este evento estaba planeado desde miles de años atrás, desde antes de la fundación del mundo. Por eso esta historia, previa a un nacimiento, es la historia más impactante, porque no empezó 9 meses atrás, no empezó 2 años atrás. Esta historia previa empezó miles de años atrás,
cuando todavía no había nacido ni Adán ni Eva, esta historia ya había comenzado. Ese es nuestro Salvador. Ese es el infinito Dios hombre que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Versículos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Este milagro ya se lo había revelado Dios al profeta Isaías unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Milagro tras milagro en el nacimiento de Jesús. Le había dicho específicamente que una virgen concebiría y daría a luz a un bebé, el cual se llamaría Emmanuel. Y si te preguntas, bueno, ¿no que se llamaría Emmanuel? ¿Por qué Jesús? Porque esa es la primera pregunta que se viene a nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué Emmanuel? Pues entonces ya se equivocó, ya hay una contradicción en la Biblia. Por supuesto que no. Cuando dice que el nombre se llamaría Emmanuel, está hablando de un título, de una descripción. Es decir, a ese niño que nacería sería descrito como Dios con nosotros. Una característica de ese niño es que el que él estuviera en este mundo, quería decir que Dios mismo estaba en este mundo. No hay una contradicción aquí. Es simplemente una descripción. El infinito Dios hombre ahora caminaría entre nosotros. ¿Cómo entender que el todopoderoso Dios se hizo hombre? ¿Cómo entender que quien creó la galaxia más lejana y la partícula más diminuta, ahora se llenarían sus pies de polvo cuando caminase por aquellas calles enterradas? ¿Cómo entender que el soberano creador del universo se haría un pequeño bebé? ¿Quién pudo soñar, siquiera pensar, cargar a Dios como un bebé? Cantábamos hace rato. ¿Quién pudo imaginarlo? El infinito Dios hombre se hizo hombre, caminó entre nosotros para salvar a su creación. Señor, gracias. El infinito Dios hombre, debido a su humanidad, podría sacrificarse por los suyos y morir, y debido a su divinidad, podría ser el sacrificio suficiente para satisfacer la justicia de Dios, aplacar la ira de Dios y así salvar a su pueblo de sus pecados. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. José despierta y hace tal cual como el Señor le dijo. José escuchó la instrucción divina y obedeció. Escucha la voz de Dios por medio del ángel y ya sin dudas ya no está pensando qué es lo mejor para hacer, ya está completamente convencido de tomar a María como su esposa, adoptar legalmente a ese pequeño, dándole todo el derecho para ser el rey y así cumplir la promesa de Dios a David y ponerle el nombre que el verdadero padre había escogido para ese bebé: Jesús, Dios salva. José escuchó la palabra de Dios y obedeció. De verdad, pidamos que Dios nos ayude a ser como José. ¿Cuántas veces no escuchamos la palabra de Dios
en predicaciones. O leemos, no mentirás. Leemos, no robarás. Leemos que tenemos que tener cuidado con nuestra boca al hablar. Leemos que tenemos que someternos a nuestro esposo. Leemos que tenemos que amar a nuestra esposa. Leemos que tenemos que someternos a nuestros padres. Leemos que tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades civiles. Leemos que tenemos que orar sin cesar. Leemos que tenemos que estar siempre gozosos. Sabemos que tenemos que buscar a Dios día y noche, que tenemos que estudiar su palabra. Escuchamos y escuchamos y escuchamos la voz de Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios y simplemente no obedecemos. Omitimos, decimos, sí Dios, yo sé que esa es tu voluntad, pero la verdad es que no me interesa cuál es tu voluntad. Me interesa cuál es mi voluntad. Y José, ¿qué fue lo que hizo? José escuchó la voz de Dios y dijo, yo hago, yo obedezco. Dios nos ayude a ser obedientes. Pero no lo veamos como algo metafísico de, Dios, pues tú ayúdame. Y pues hasta que Él me ayude, Dios pone en mí el querer como el hacer. Sí. Pero también en la Biblia se describe el crecimiento cristiano como una lucha, como una batalla, como una carrera. Son decisiones que tomamos. No porque yo soy muy bueno, sino porque Dios me ayuda a tomarlas. Porque la verdad es que si me puedo levantar a las 9 de la mañana y sé que me tengo que levantar a las 8 o a las 7 o a la hora que sea para hacer mi devocional, pues la verdad es que yo lo que voy a tener más ganas de hacer es quedarme una hora más despierto, dormido, sinceramente. Tengo que tomar decisiones, así como José tomó la decisión de obedecer. Él despertó del sueño y ¿qué hizo? Ok, Señor, ya me quedó claro, ya no tengo dudas, me caso con María, le pongo por nombre Jesús. Tan, tan. Esta historia está llena de enseñanzas para ti y para mí. El infinito Dios hombre vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Por tanto, así como José tuvo dos opciones opuestas, tú también tienes dos opciones. O crees que el infinito Dios hombre, o crees en el infinito Dios hombre, o crees que Jesús fue un impostor, que fue un hijo ilegítimo. ¿Crees que es el infinito Dios hombre? ¿O crees que fue un simple ser humano más? Que ni siquiera fue un hijo legítimo. Esa es la opción que tenía José y esa es la opción que tenemos tú y yo. El ángel Gabriel, cuando le anunció a María del nacimiento de Jesús, le dijo que aquel pequeño recibiría el trono de David y reinaría para siempre. El cumplimiento de aquella promesa. Jesús no vino a este mundo en primera instancia como rey, Él vino como el salvador de su pueblo. Hoy está reinando y esperamos a el regreso del Rey glorioso. ¿Aceptarás a que el infinito Dios hombre te salve de tus pecados y sea el Rey de tu vida? ¿O le rechazarás viéndolo como un salvador y un rey ilegítimo? ¿Qué es para ti este pequeño? ¿Es el infinito Dios hombre salvador y rey o es el ilegítimo? ¿Quién es para ti? La venida del infinito Dios hombre fue profetizada y fue cumplida. El Salvador nació y está reinando. La pregunta nuevamente es, ¿el infinito Dios hombre ha salvado tus pecados? Si no, confía en Él. Que por su obra en la cruz, si te arrepientes de tus pecados, Él te perdonará y te permitirá tener una relación
por siempre con Dios y será tu rey. El infinito Dios hombre vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo, el Rey, nació. Vamos a orar.